Les leo rapidito los titulares respecto al caso Alan García. Contrato por conferencia García fue simulado. Diario La República. Declaran que contrato con Alan García fue ficticio. El diario El Comercio. Odebrecht pagó conferencia de Alan García bajo contrato simulado. El diario Gestión. Ahí están justamente un poquito, ¿no?, todas las posiciones. ¿Qué dijo Erasmo Reina? Porque Alan García Pérez también ha tuiteado esta mañana, ¿no? Ha estado activo. ¿Qué dijo el abogado de Alan García Pérez, Erasmo Reina, quien, dicho sea de paso, estuvo ayer en las diligencias, en los interrogatorios en Brasil? Vamos a escucharlo. El expresidente, pues, no ha estado vinculado a actos de corrupción, que los actos que él ha desarrollado, como esta conferencia, una de las 30 y tantas que a nivel internacional ha dictado, era una actividad habitual por parte del expresidente, y esta es una de ellas, una sola en Brasil, para la Federación Internacional de Sao Paulo, de Industriales de Sao Paulo, y lo que se produjo finalmente con la regularización a través de este contrato es un acto absolutamente lícito. De tal forma que si el señor Barata ha sido quien dispuso, coordinó con el señor Grillo y a su vez con el señor Espinola para que se regularizara el contrato y la exposición o la conferencia de Alan García ante el gremio empresarial, pues es una situación que de ninguna manera es un acto ilícito. Carlos, en el contexto del tiempo y espacio, año 2012, cuando nadie sospechaba de que esta empresa estaba vinculada a los actos de corrupción que hoy, en el 2018 y 19, ya tenemos conocimiento. En fin, palabras de Erasmo Reina. ¿Qué tuiteó Alan García Pérez? Dijo: se confirmó que recibí una remuneración por una conferencia que sí se realizó en Sao Paulo, Brasil, cuando ya no era presidente, que no era coima, ¿no? Pone ahí. Abono fue bancarizado, declarado y pagado impuestos. ¿Dónde está el delito? Esto es lo que ha tuiteado hace instantes Alan García Pérez. A ver, para conversar al respecto estamos con Pedro Cateriano, es presidente del Consejo de Ministros. Más que presentarlo como es presidente, también el autor del caso García, en el cual justamente no analiza todos los delitos que cometió, porque así yo se lo pregunté y no me dejará mentir Pedro Cateriano, que cometió, no que habría cometido, en palabras de Pedro Cateriano en una entrevista hace algún tiempo. Pedro Cateriano, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Cristian, pero basada en esas declaraciones basadas en el informe del ex vocal de la Corte Suprema, Hugo Sibina, quien corroboró que Sergio Siragusa le había pagado una coima a Alan García. Correcto. No es una versión inventada, no es producto de la derecha, no es consecuencia del ataque a los caviares, son hechos objetivos. Correcto. Y finalmente usted también plantea que fue la prescripción la que permitió que él no afrontase justamente estos delitos que, como usted dice, Hugo Sibina los dejó, digamos, claramente definidos. Bueno, y recientemente IDL Reporteros ha divulgado este informe de Hugo Sibina, que estuvo oculto más de 20 años, y ahí se cae todo este castillo de naipes que usaron los defensores de Alan García. La misma defensa de Alan García solicitó a la Corte Suprema que se aplicara la prescripción y así ocurrió. Correcto. No fue nunca absuelto Alan García. Correcto. A ver, Pedro Cateriano, ¿no le deja una sensación, casi como remontarnos, ¿no?, a los Estados Unidos de por ahí los 50, ¿no?, este famoso, ¿no?, Al Capone, que al final termina siendo detenido y sancionado por un tema de impuestos, que era obviamente un tema menor dentro de todos los delitos que se le conocía a este famoso, ¿no?, miembro de la mafia italoamericana? Que terminemos hablando de Alan García únicamente por el pago de $100,000 de una conferencia, no, digamos, es lo máximo que puede encontrar la Fiscalía. Se lo pregunto justamente a usted, conociendo, digamos, todo el conocimiento que tiene respecto de Alan García I en su primer gobierno y todo lo que hay indicios que habría sucedido durante su segundo gobierno. $100,000 por una conferencia frente a todo lo que ocurrió en adendas, en adjudicación de obras, etcétera, etcétera, del periodo 2006-2011. Ojo, la Fiscalía acaba de corroborar en Andorra el pago de $24 millones en sobornos durante el gobierno de Alan García a exfuncionarios de confianza de él. Uh-huh. Y no hay que olvidar que el ejecutivo de Odebrecht Nostre declaró que de esos $24 millones pagados en sobornos
durante el segundo gobierno de Alan García, él podía señalar a quienes se asignaron 10 millones, pero los otros 14 tendrá que explicarlos Barata, y por ello hay que esperar el trabajo de la Fiscalía. Esto recién está comenzando, Cristian. Creo que con lo de ayer hay suficientes elementos de juicio para que la Fiscalía formule una acusación fiscal. Y no se trata, como dicen los defensores de Alan García, de un acto lícito, intachable, sin ninguna duda. No, se trata de un acto simulado que además, a diferencia de lo que decían en meses pasados, no lo pagó la Federación, lo pagó Odebrecht. ¿Por qué interviene Barata y habla con el abogado Espínola para que no figure a la empresa Odebrecht como la que le cancelaba la conferencia? Porque evidentemente Barata sabía que en el fondo una empresa que había obtenido contratos millonarios durante el gobierno de García no podía figurar cancelándole un honorario, que es algo que se olvida. ¿Cómo es posible que un expresidente de la República contrate con una empresa que ha sido proveedora y favorecida durante su gobierno este tipo de, hay que decirlo claramente, dádivas? ¿Por qué razón? Alan García no es un intelectual reconocido, no tiene prestigio internacional como conferenciante, tampoco tiene reputación de estadista eficiente y honrado. Es evidente que esta conferencia, por decirlo de alguna manera, fue un favor político, un apoyo de Odebrecht, que, como dijo el propio Marcelo Odebrecht, una política de esa empresa era apoyar a los presidentes que eran amigos de ellos. Y ese es el hecho vergonzoso, en realidad, que como un expresidente... Sí, pero, señor Cateriano, pero eso no caería, digamos, dentro de la ética y la moral, ¿no? O finalmente, ¿cuál sería el posible delito tipificado en el código penal? Porque además recuerde que no solamente fue Odebrecht, ¿no? Y por eso llama la atención que hayan simulado el contrato, porque Alan García también dio conferencia contratado por una empresa española que también había ganado contratos durante su gobierno, cosa pues que es, como usted dice, vergonzoso porque es un conflicto de intereses, se ve mal, está mal, pero no sé si califica como delito. En ese caso sí apareció el nombre de la empresa española, no recuerdo ahorita exactamente cuál era. Cristian, estos son elementos y pruebas al inicio de una investigación que van a sustentar la denuncia fiscal. Ya será luego en la siguiente etapa que se deban profundizar los actos realizados por Alan García. Los signos exteriores de García no coinciden con lo que gana un funcionario público. Un funcionario público no se puede comprar un departamento en París. Eso es imposible. No ha ocurrido nunca en nuestra historia republicana. El único caso es el de Alan García. Entonces, él tiene que explicar por vez primera, y no estamos pidiendo que lo condenen, tiene que explicar cómo originó su patrimonio millonario. Porque cuando concurrió a la Comisión de Investigación el año 90, él dijo que no tenía ahorros. Y de la noche a la mañana terminó comprándose un departamento en París. Nosotros creíamos que con o mejor dicho, un sector importante de la población creyó en García, que en su segundo gobierno iba a tener la oportunidad de gobernar con honradez. Y nuevamente aparece este escandaloso caso del soborno de los 24 millones de dólares por la ejecución del tren eléctrico. Acá él tuvo una decisiva participación, y no lo digo yo, no lo dicen sus adversarios, no lo dice la derecha, no lo dicen los caviares, lo dice un exfuncionario de absoluta confianza de él, un ex viceministro Cuba, que la decisión para comprar mejor dicho, para construir el tren eléctrico la tomó García, y él violó el orden jurídico vigente en ese entonces, dictando un decreto de urgencia inconstitucional. Correcto. Entonces ahí no estamos ante una vaguedad, estamos frente a una evidencia sólida que requiere una investigación profunda. Correcto. Y esa... más aún cuando esa decisión permitió, según Cuba,
que Odebrecht pagara 24 millones de dólares en sobornos. Ok, esa es una línea de investigación que imagino se ve empalmar con lo de Andorra, con lo de Miguel Atala y obviamente con lo que Barata pueda decirnos también en marzo. Pero respecto a esta conferencia en particular, claro, se abre una investigación, pero también para abrir la investigación y para continuar con la investigación habría que tipificar el delito que es la hipótesis de la Fiscalía, ¿no? Habría cometido. ¿Cuál sería ese? ¿Lavado de activos? No, yo no podría adelantar cuál es la figura penal, no soy penalista, pero lo que sí cualquier persona con algo de conocimientos jurídicos, lo que se ha ratificado ayer, porque repito, se ha corroborado, es una prueba indiciaria que va a permitir al fiscal formular una denuncia fiscal, ¿no? Correcto, correcto. Pedro Cateriano, muchísimas gracias.